Saludos a todos quienes están aquí porque se atreven a pensar y cuestionar. ¿Quién es Volodymyr Zelensky? Miren, me ha picado mucho hacer este video y voy a hacerlo rápidamente, solo porque ya no puedo soportar más que se digan un montón de sandeces sobre este señor, sobre Trump, sobre Putin. Las versiones que circulan por ahí, la mayoría de ellas son psicologistas, es decir, no entran dentro de la comprensión de lo que pensaría, digamos, un analista al ver los pasos que hacen los estados, los gobiernos, si son estados comunes y corrientes dependientes, si son potencias o si son superpotencias. Cada una de estas relaciones tiene una lógica determinada. Pero vayamos al personaje. Les voy a describir un poco qué fue Zelensky, cómo llega al poder y en qué se ha transformado ahora. ¿Sí? Lo primero es que algo que usted ya sabe, ¿no? Bueno, ha nacido el año 1978, ¿sí? En Kryvyi, creo que es la región, en Ucrania, de una familia judía, y fue a la universidad, de hecho, ¿no? Estudió Derecho en la Universidad Económica Nacional de Kiev, pero nunca se dedicó al derecho. En realidad, él hizo una carrera en el entretenimiento. Participó en el KVN, se llamaba así, un popular concurso era de comedia de la era soviética. Y fundó él mismo el Cuartal 95, que era una productora que lo convirtió a él en una figura mediática clave. En el año 2015, es decir, un año después del Euromaidán, porque el Euromaidán es el golpe de Estado que ya ustedes pueden comprobar, se gestó contra Yanukovych, que era el presidente que había sido elegido unos años antes, el 2010, y que no pensaba, digamos, sortearse ni por los rusos ni por Europa, aunque ahora lo califican de prorruso, ¿sí? Gestado este golpe por los Estados Unidos. Las pruebas están ahí. En el mismo canal, en este mismo canal, tengo mi relato del 2022, ustedes pueden ver, y tienen ya hace poco en el Parlamento Europeo lo que nos cuenta el profesor Jeffrey Sachs acerca de cómo se gestó este golpe de Estado. ¿Cuáles son las pruebas? Un audio que está en internet, está en YouTube, ustedes lo pueden buscar, de Victoria Nuland, ¿sí? Hablando con el embajador estadounidense en Ucrania. En ese audio, ellos están hablando de a quién van a poner en el poder, ¿sí? Ella misma después se ufana de haber dicho que entregaba los alimentos a los manifestantes, a los protestantes, ¿no? El Euromaidán fue un golpe que puso finalmente al presidente Poroshenko. Entonces estamos hablando del 2015, cuando comienza Zelensky una serie, ¿sí? Que sale en la televisión que se llamaba Servant of the People, donde interpreta Zelensky a un profesor que accidentalmente se convierte en presidente tras denunciar una corrupción que lo hace a través de los medios, se supone, y se vuelve viral, ¿no? Entonces él queda accidentalmente convertido en presidente. Es una cosa curiosa, ¿no? ¿Cómo incursiona en la política? El año 2018, parte del equipo de Zelensky, de su productora, registra el partido Servant of the People. Es decir, hacen un partido político que se supone que no tenía una estructura política clara. Hay muchas cosas oscuras alrededor de este partido porque los financiamientos, cómo él decide hacer todo esto, ¿no? Cómo se anima siendo un hombre del espectáculo. Y su candidatura, y esto es interesante, es anunciada el 31 de diciembre del 2018 a través del 1+1 Media Group, ¿sí?
interrumpiendo el mensaje de Año Nuevo del presidente Petro Poroshenko. ¿Qué les parece? ¿Quién es el dueño de ese grupo, de ese 1+1 Media Group? Pues es el llamado oligarca Igor Kolomoisky. La estrategia de la campaña de Zelensky incluyó pues un fuerte uso de redes sociales y lo que evitó fundamentalmente fueron debates. Es decir, que él aprovechó lo que han aprovechado básicamente Milley y otro tipo de políticos recientemente. Es decir, no le demos mucha bola al debate, es más, en el caso de Zelensky, ni asistir a los debates, ¿sí? Y apostarle todo a los medios, porque él ya era una figura mediática a través de la serie de televisión que había protagonizado. Este oligarca, Kolomoisky, estaba enfrentado con Poroshenko, ¿sí? Poroshenko también era un hombre poderoso, ¿no? Un hombre con mucho dinero. Este Kolomoisky está en el número 8, creo, según la revista Forbes, de los más ricos de Ucrania, ¿no? Y estaba enfrentado con Poroshenko porque Poroshenko había permitido la nacionalización de Privatbank en el 2016. Entonces, algunos dicen que Kolomoisky apoya a Zelensky para vengarse de Poroshenko. Y aún eso está suspendido, esa lucha está suspendida, ¿no? Porque Poroshenko es uno de los que pretendía hace poco todavía ser candidato a la presidencia si es que se llamaba elecciones, cosa que Zelensky no hizo. Después de la elección, ¿sí? Zelensky obviamente negó ser el títere del oligarca, pero muchos de los asociados de Kolomoisky ocuparon cargos clave en el gobierno. O sea que esta asociación, al parecer, sí tenía cierto fundamento, ¿no? La acusación de la asociación. Se mantuvo la nacionalización, sin embargo, ¿no? Y al mantenerse la nacionalización del Privatbank, que les dije que era lo que había hecho Poroshenko, obviamente el oligarca Kolomoisky se supone que se aleja de Zelensky y poco a poco los miembros, los asociados, los amigos de Kolomoisky van dejando poco a poco, son alejados de las funciones públicas que habían ocupado. La victoria en las elecciones del 2019 se hizo en dos fases, ¿no? En la primera vuelta obtuvo el 30% de los votos, ¿sí? Superando a Poroshenko, que solo llegó al 16%. Y en la segunda vuelta ganó con un 73%, es decir, un respaldo que no había tenido ningún presidente antes. Claro, aquí hay que salvar algunas cosas, ¿sí? Ya vamos a ir a eso, porque no se presentó en una elección abierta a todos los partidos. Volveremos enseguida. ¿Cuál fue su campaña para llegar? Y aquí viene un punto clave que tiene que ver ya con su figura. Lo primero fue acabar con la corrupción. Que parezca raro, ¿no? Con todas las denuncias que han habido estos años. Poner fin al conflicto del Donbass, piensen en eso. ¿Mediante qué? Mediante negociaciones con Rusia. Evitar la radicalización nacionalista y frenar la rusofobia. El mismo Zelensky es ruso parlante. O sea, su lengua madre es el ruso. Y lo que estaba apareciendo en ese momento, esta rusofobia, obviamente él la rechazaba y rechazaba también lo que los nacionalistas pedían en ese momento, es decir, una europeización del país. ¿Por qué? Porque era lógico que esto iba a causar un enfrentamiento absurdo y gratuito con una parte del país que ya estaba en conflicto, el Donbass, y con Rusia entera. ¿Qué es lo que sucede pero con Zelensky? Intenta implementar los acuerdos de Minsk, porque los acuerdos de Minsk los empezaron a violar los mismos ucranianos, aquello que hace poco dice Zelensky de que en la misma discusión, ¿no? En la que está con Trump y con Vance, él dice,
¿cómo quieres hacer la diplomacia con alguien que ha roto los acuerdos de Minsk? Eso no es cierto y está documentado. Y lo han dicho también quienes eran los garantes, ¿sí? Quienes eran los garantes, ¿sí? El señor Holland y la presidenta de Alemania, este momento se me fue el nombre, ya voy a volver a esto, ambos que tenían que ser garantes, lo dijeron públicamente que lo único que hacían era darle tiempo a Ucrania para que se arme. O sea que está deslegitimado absolutamente. En este momento, la gente no sabe qué es mentira y qué es verdad, porque todo el mainstream occidental sigue un discurso planificado desde hace mucho tiempo. Entonces, cuando él quiere implementar los acuerdos de Minsk, es decir, hacerlos reales para tener ese acuerdo con Rusia cumplido, los grupos nacionalistas se le oponen, los militares se le oponen, ¿sí? Y eso bloquea la implementación que él quiere hacer. ¿Qué hace? En vez de mantener su postura, pues él cambia de postura y empieza a acercarse cada vez más a los nacionalistas y pone a Oleksiy Reznikov como ministro de Defensa en el 2021, pone a Dmytro Yarosh, que era el ex líder del sector derecho, como asesor del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas en el mismo 2021, fíjense, un año antes de la guerra, y Andriy Yermak como jefe de la oficina del presidente, ¿no? Y este es quien fortalece los lazos con los sectores nacionalistas. ¿Qué sucede entonces? Inicialmente, Zelensky es conciliador con los rusoparlantes, defiende la identidad ucraniana, pero sin exclusiones, y después, tras la presión nacionalista y el fracaso de las negociaciones, se convierte en un pronacionalista. ¿Sí? Empieza a prohibir partidos prorrusos, es más, ni siquiera prorrusos, prohíbe el Partido Comunista, prohíbe a cualquiera que no fuera nacionalista, y empieza a reforzar la promoción del idioma ucraniano, prohibiéndolo después en algunos lugares, especialmente en la cuestión del Estado, ¿no? Entonces se impulsa una narrativa de resistencia nacional, ¿sí? Y se reduce el espacio a cualquiera que quiera ser conciliador. Es decir, que incumple absolutamente su programa de gobierno. ¿Cómo se puede decir ahora? O sea, esta es la historia de Zelensky. ¿Cómo se puede decir ahora que el hombre haya sido un conciliador, que lo haya intentado? ¿Cómo pueden existir las versiones que ahora leo yo en el Facebook, que veo aquí mismo en YouTube? ¿De dónde nacen las ideas que los, entre comillas, comentadores o especialistas que yo digo caídos en paracaídas salen ahora con este discurso? ¿De dónde sacan la idea de que Zelensky estaba muy bien, que después digamos, por su inexperiencia no hizo esto o lo otro? Zelensky, desde la propia guerra, ¿sí?, empezó a cometer errores. Ya lo digo en el anterior video, el anterior que yo produzco, ¿no? Tenía la oportunidad en marzo de 2022 de firmar un acuerdo con Rusia. Pero Estados Unidos e Inglaterra, a través del propio Johnson, le dicen que no. ¿Qué es lo que dice Victoria Nuland cuando le preguntan sobre esto? Que por qué Estados Unidos le dice que no. Ella dice, no era justo el trato, porque lo que nosotros observábamos era que Ucrania debía comprometerse a tener una cantidad determinada de armas y de ejército, pero Rusia no hacía lo mismo. Claro, Rusia debía hacer lo mismo para tener el ejército servido a los norteamericanos para cuando quisieran. Es decir, ¿qué iban a decir los estadounidenses? ¿Qué más podían decir? ¿Sí? Que entregara todas las armas atómicas. Es decir,
yo me desarmo Rusia, me desarmo como Rusia, para que Ucrania se desarme. En realidad, en enero de ese mismo año, con la idea, ¿sí?, de la estrategia de puertas abiertas de la OTAN, que en absoluto es una falsedad total. La idea de puertas abiertas no tiene sentido porque la OTAN no permite que quien quiera asociarse se asocie. Es Estados Unidos que siempre ha escogido quién se va a asociar, quién va a ingresar a la OTAN. Y todos los países que están dentro de la OTAN, fíjense, rodean a Rusia. Esto ya lo sabemos. Remítanse a la charla que tiene el profesor Jeffrey Sachs hace unos días con el Parlamento Europeo, con parte del Parlamento Europeo, porque hay mucha gente que ya tiene la decisión tomada y simplemente no quiere estar ahí, no quiere estar presente, ¿no? Entonces, no tiene sentido lo que se está diciendo. ¿Mm? ¿Cómo se le puede pedir a Rusia, que es ya una superpotencia, que se desarme al nivel de Ucrania? Bueno, para eso que lo hagan todos, ¿no? Entonces era una observación absurda. Lo único que le pedía en ese momento Rusia a Ucrania era la neutralidad, esos son los acuerdos de Estambul, el acuerdo de Estambul de marzo del 2022, y que no ingresara a la OTAN, o bueno, que no ingresara a la OTAN es la neutralidad, y que el Donbass tuviera algunas garantías, es decir, que la gente que es rusófona en esas regiones tengan garantías de mantener su identidad, ¿sí? Porque imagínense, yo he escuchado a señoras muy mayores preguntarse, oye, ¿cómo podemos aprender el ucraniano? Somos mayores, toda nuestra vida hemos hablado ruso. Básicamente, vean la historia del ucraniano. El ucraniano básicamente es un dialecto ruso. No es un idioma construido fuera de la órbita rusa. Entonces, esta imposición es una imposición obviamente nacionalista. Este nacionalismo festeja, celebra y toma como héroes a quienes apoyaron a los nazis alemanes contra Rusia. ¿Sí? Y de paso sucede una cosa que es muy interesante. Ahora, los ucranianos, ¿sí?, fuera de celebrar a Bandera y a otros nazis o pronazis, y de llevar orgullosamente muchos grupos del ejército ucraniano símbolos nazis, ¿sí?, de lo que no se quiere hablar en ningún medio occidental, fuera de todo eso, se atribuyen el haber liberado Auschwitz. ¿Sí? Ya lo digo en el otro video, porque el frente del Ejército Rojo que libera Auschwitz se llama el primer frente ucraniano. Y se llama así no porque fueran ucranianos, se llama así porque estos frentes toman el nombre de una región, como el frente bielorruso, etc. El primer frente ucraniano se llama otra cosa antes, pero como logran victorias que hacen retroceder a los alemanes en esa región, toman ese nombre. Y ahora ustedes pueden ver en páginas oficiales del gobierno ucraniano que dicen, bueno, nosotros hemos liberado a Auschwitz. Sí, claro, es decir, han hecho las dos cosas, ¿no? Primero ser pronazis y luego liberar a Auschwitz. Dios mío. No se puede pensar que cualquier tipo que venga a hablar en Internet, en Facebook, en cualquier red social, tenga la irresponsabilidad, no se puede creer que tenga la irresponsabilidad de decir lo que piensa por las noticias que ve en algunos canales. Tienen que buscar fuentes. ¿Quiénes son investigadores? Yo y mucha gente nos dedicamos a esto todos los días del año. Varios años. No es una cuestión que se logre entender en solo unos días. No es una cuestión que se pueda entender con fuentes secundarias o terciarias. Es terrible.
No puedo, aunque me la pase todo el día viendo la BBC, Deutsche Welle, France 24, todos, me van a dar el mismo relato y voy a creerme esa verdad o esa idea como verdad. Es absurdo. Es totalmente absurdo. En este momento, Volodymyr Zelensky es el responsable de, al no haber firmado ese pacto inicial con Rusia, ser causante tal vez, no sabemos todavía, primero, lo que sí sabemos de la destrucción de Ucrania, uno de los causantes, obviamente hay otros responsables, y segundo, probablemente hasta de la desaparición de Ucrania. Porque las regiones de Galicia, las regiones cercanas a Transnistria, ¿sí? Cercanas, están en debate. Han estado hace mucho tiempo en la mira de países como Rumania, la mira de países como Polonia, y tengan por seguro que si este país fracasa, estos países van a reclamar sus derechos sobre esas tierras en disputa. Entonces las cosas son muy serias, pero no hay más ciego que el que no quiere ver. Y eso es lo que está pasando ahora con un montón de gente que comenta por ahí, con el mundo occidental cooptado. A mí me da pena la pobre gente europea que no tiene acceso a buena información. Me da rabia el hecho de que se hayan prohibido a muchos medios y que se haya acusado de prorrusos a personas como yo. Esto lo digo porque en mi propio país ha pasado eso. Es decir, investigas, señalas lo que sucede y te dicen prorruso. Nadie está diciendo que Putin sea un ángel, nadie se está poniendo del lado de nadie. ¿Por qué? ¿Por qué Donald Trump ha dado un giro de 180 grados a la política de Estados Unidos? Si es que él mismo había dado las primeras armas a Ucrania. Él mismo dio los primeros javelins a Ucrania. ¿Qué es lo que ha pasado? Es muy sencillo. Sabe Donald Trump, como lo saben todos los que han estudiado este tipo de cosas, que esa guerra está perdida. Así está Estados Unidos. Quien ha sido derrotado en esta guerra no solamente es Ucrania. Ucrania básicamente ha puesto la carne, ¿no? Ucrania no tenía oportunidades de un inicio. Quien pierde en esta guerra es Estados Unidos, porque el teatro de operaciones es Ucrania, pero quienes se enfrentaron aquí fueron la OTAN y Rusia. ¿Creen ustedes que los europeos no han dado todo lo que podían dar? Los ucranianos dicen eso, no nos han dado lo suficiente como para que ganemos. No se podía más. Los países europeos, se sabe, incluso por informes de la CIA, ¿sí? Lo han dicho muchos dignatarios de Estado en Estados Unidos. Rusia produce 3 o 4 meses más que todos juntos, que Estados Unidos y los europeos juntos. Por eso necesitan tiempo. Trump fue muy inteligente al darse la vuelta, ¿no? Y decir esta guerra ya no tiene sentido, porque no tiene sentido. No hay modo de que ganen la guerra los ucranianos con la ayuda que quieran. No hay modo. Y lo triste de todo esto es toda la gente que está muriendo y los jóvenes que piensan mandar. Hasta este momento ya se ha probado que el reclutamiento se dé hasta los 25 años, ¿no? Cada vez se va bajando más. Se habló ya de los 22 años, ya en algunas instancias están ahí estos muchachos. Se quiere bajar a los 18 años. Quieren eliminar toda una generación por una terquedad estúpida. Hoy habló el presidente Macron, básicamente le declara la guerra a Rusia con nada, porque no tiene nada. Se le llama potencia nuclear a Francia, porque tiene un poco más de 200 cabezas nucleares, lo mismo que Inglaterra. ¿Qué van a hacer esos dos países contra Rusia, que tiene más de 6,000? Y tiene armas hipersónicas que pueden llevar esas cabezas. Cuando se estén disponiendo a disparar o cuando disparen, pues unos minutos después les llegará
la destrucción total, y Rusia tiene en este momento los mejores sistemas antiaéreos. No hay forma. Y este miedo estúpido de Rusia quiere llegar hasta Europa, ¿de dónde? ¿De dónde se saca esto? Es el discurso que ahora Zelensky repite como loro, porque ni Zelensky, ni Macron, ¿sí?, ni ninguno de los actualmente primeros ministros y presidentes saben de historia. Claro, alguno de ustedes dirá, no, es imposible que alguien llegue a ser presidente sin saber de historia. Es real, estamos con una generación de los sujetos más ignorantes puestos ahí. Entonces, a mí me llama la atención que la gente se trague tan fácilmente sus cuentos. Me da un poco de rabia y pena, ¿no?, al mismo tiempo. Me he dedicado en mi pequeño canal, que no tiene alcance, a indicar cómo funciona la propaganda, ¿sí? Pero no tiene alcance. Pero a mí me interesa no solamente el alcance, me interesa dejar constancia. Porque si no lo digo, si no digo lo que sé, pues voy a estar siempre con la conciencia culposa por no haber dicho. ¿Mm? Entonces, señores, señoras, no es tan fácil. Hay lógicas que hay que entender. Aquí no interesa la ideología. Aquí no interesa el qué dirán, los afanes imperiales. Son cosas estúpidas estas. Aquí lo que interesa es el interés económico y la seguridad de un Estado. Es todo. Es todo. Ya más adelante voy a hacer otros videos que van a explicar algunas otras cosas más. Espero que ustedes lo demanden. Yo ya dije muchas cosas, como les digo, ese 2022, pero si ustedes lo demandan, pues haré otros videos explicativos con cuestiones muy puntuales sobre lo que está pasando. En realidad, no hay cosas tan irracionales aquí, ¿sí? Hay gente estúpida, sí, pero no hay cosas irracionales. Los movimientos son lo que más o menos se preveía que podían ser. Se preveía que podían ser así. Se preveía que la solución iba a estar entre el diálogo de Rusia con Estados Unidos. ¿Por qué? Porque eran los reales contendientes en ese momento. Ucrania, lamentablemente, ha sido usada. Zelensky ha sido usado. Y ahora lo que quiere salvar fundamentalmente no es solo su país, sino su vida, porque se ha puesto en una situación muy difícil. Muchas gracias.